relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Enigmas por resolver, donde hablaremos acerca de las casas embrujadas. Todos hemos oído historias aterradoras acerca de vetustas mansiones donde ocurren hechos inexplicables y aparecen los fantasmas revolviéndolo todo. El tema nos parecía fantástico, pero en el fondo siempre pensábamos que se trataba solo de cuentos de terror. Sin embargo, la realidad parece demostrar que hay algo, tal vez mucho, de verdad en aquellas historias. Las casas embrujadas existen, y eso está comprobado. Lo que se desconoce es la etiología del fenómeno. Hablar de fantasmas y de duendes en pleno siglo XXI, cuando la ciencia y sus proyecciones tecnológicas, la electrónica, la aplicación nuclear, la ingeniería genética y la inteligencia artificial han creado nuevos hábitos sociales y transformado profundamente las concepciones del hombre en torno a la naturaleza. Esto puede suscitar en cualquier escucha en estos momentos, dotado de formación intelectual adquirida en las aulas universitarias, una sonrisa de autosuficiencia. Verdaderamente, los estudios antropológicos de estos últimos años arrojaron abundante luz acerca de las supersticiones y creencias mágicas de honda raíz popular. La sociología se ha encargado de analizar cuáles son las condiciones objetivas para que ciertas ideas paranoides se extiendan y afiancen en determinados estratos de la población, y la física, química, biología y psiquiatría han facilitado en los últimos años instrumentos sofisticados capaces de valorar con precisión los parámetros que intervienen en cualquier fenómeno, junto con una cuidadosa sistematización metodológica que impide al investigador dejarse arrastrar por criterios fundados más que en sus estados emocionales y a su vez en juicios objetivos y racionales. El fraude es desenmascarado con facilidad allí donde se desarrolla y si el técnico puede tener acceso al mismo. Duendes, demonios, apariciones, espíritus parecen haber sido barridos por completo en el siglo del átomo, de las comunicaciones interplanetarias. Hablar de ellos parece no solo irrelevante, sino demencial. Sin embargo, no todos los hombres de ciencia piensan así. Naturalmente, no tratan de sostener la realidad objetiva de tales entidades. La existencia de Satán, por ejemplo, es cuestionada desde hace tiempo por los mejores teólogos de nuestros días, y la moderna psiquiatría suele reducir los casos de posesión diabólica a meros cuadros de histeria epiléptiforme. Lo que se postula en este caso es que si tras esas creencias folclóricas en trasgos y casas embrujadas donde se manifiestan, según millares de testimonios recogidos a lo largo de los siglos, sucesos tan singulares como caída de piedras sin que nadie parezca lanzarlas, levitaciones de mesas, contraviniendo aparentemente las leyes gravitatorias y divertidos lances mágicos a los habitantes de esas mansiones. Tras esos relatos, preñados de interpretaciones esotéricas, se esconde algo más que simples sucesos triviales a los que la fantasía de los vecinos y las comadres del barrio han otorgado la categoría de trascendentes. Dicho de otro modo, todos sabemos que en multitud de casos, las razones por las que se acusaban disturbios extraños en muchas casas de campo y viviendas viejas urbanas eran muy variadas y nada paranormales. La presencia de roedores, carcomas, aves nocturnas, el crujido de unas vigas de madera podridas por la humedad y las termitas podían inducir a la imaginación exaltada y paranoide de los habitantes del inmueble, ideas más vinculadas al más allá o la acción de entidades desencarnadas.
un arrepiezo travieso, inquilino del hogar, unos gamberros vecinos deseosos de alterar las costumbres pacíficas de los moradores, podían lanzar piedras, protegidos por las sombras de la noche, provocar furtivamente incendios, preparar artilugios para la caída de objetos por medio de hilos hábilmente camuflados o violentar tabiques de pandereta, dejándose caer por la espalda sobre los mismos cuando nadie les observaba. Más de un propietario deseoso de cancelar un enojoso inquilinato, más de un comprador ávido de adquirir una casa a bajo precio ha recurrido al fácil expediente de desacreditarla, induciendo al terror a sus anteriores habitantes. Fenómenos físicos relacionados con la acústica, la mecánica de vibraciones forzadas, la conducción de agua por tuberías, los microsismos locales, las dilataciones térmicas de los materiales de construcción, han generado también alarmas infundadas en personas proclives a interpretar cualquier ruido o vibración como advertencia de las almas en pena. Bien, toda esta hojarasca ha podido desacreditar la hipotética existencia de auténticos fenómenos psíquico-físicos capaces de generar efectos mecánicos, acústicos y lumínicos, cuyo estudio embrionario cae dentro del marco de la parapsicología científica. La pregunta que nos formulamos es, si aparte de esa picaresca de los bromistas eternos, aparte de esos fenómenos naturales interpretados con bajo espíritu, existen auténticas manifestaciones de parapsicorragia, es decir, acción de una energía psíquica aún no detectada, pero capaz de provocar efectos físico-químicos sobre la materia. Se apelaría al espíritu de objetividad de muchos científicos para que no den una respuesta negativa y a priorística antes de examinar con atención ciertos sucesos. En contra de lo que podría parecer, estos fenómenos, de ser reales, no violan las leyes físicas conocidas. De todos modos, un verdadero hombre de ciencia ha de hallarse siempre dispuesto a corregir sus modelos matemáticos del comportamiento de la materia, cuando nuevos hechos no encajan en los preestablecidos modelos físicos. Podemos dudar, y es razonable hacerlo, del testimonio de una pobre anciana que se despertó por el crujido reiterado de su velador, golpes que ella de buena fe atribuye a la llamada de algún ser querido fallecido, pero que tal vez son debidos a la madera húmeda. Pero hay que afrontar con serenidad el acervo de testimonios de policías, médicos, ingenieros, físicos y vecinos responsables que, como es el caso de algunas casas embrujadas, concurren en dar fe acerca de hechos cuya etiología física resulta inexplicable. Podrán, sin duda, equivocarse todos al mismo tiempo, pero haría gala de un fanatismo incalificable quien, arrogándose el título de científico, se resista a escuchar y analizar esos testimonios. Porque si finalmente resultan erróneos, habrá enriquecido sus conocimientos con nuevas interpretaciones acerca del comportamiento sociológico, y si fueran objetivos y reales, habrá desaprovechado la ocasión de incorporar a la ciencia nuevos hechos naturales y formar nuevas leyes acerca de su comportamiento físico y biológico. Las actitudes conservadoras de muchos científicos han acabado en el ridículo y descrédito a lo largo de estos últimos siglos. William Pickering, un afamado astrónomo, declaraba respecto a la posibilidad de que hubiese en el futuro aviones capaces de desarrollar altas velocidades. Él dijo: otra falacia popular es considerar que los aparatos voladores alcancen altas velocidades. Debe recordarse que la resistencia del aire se incrementa en relación directa del cuadrado de la velocidad y el trabajo en proporción al cubo. Resulta claro que con nuestros aviones no existe la menor esperanza en competir en velocidad ni con las locomotoras ni con los automóviles. El profesor Pickerton se llenó de gloria en 1926 tras un célebre artículo que calificaba de absurda e imposible la idea de lanzar un proyectil a la Luna. Y no es necesario recordar la actitud de la ciencia oficial ante las revolucionarias ideas de Copérnico y Galileo. Naturalmente,
no se propone demostrar que los poltergeist o casas embrujadas obedecen a las leyes no conocidas, sino simplemente exponer imparcialmente ciertos testimonios que sirvan como pauta a futuras investigaciones en este campo. La leyenda y la tradición popular han recogido centenares de historias acerca de cementerios donde se provocaban aperturas de tumbas mediante el deslizamiento inexplicable de las losas que cubrían su acceso, bosques y ruinas de castillos medievales, acerca de los cuales los lugareños contaban cómo periódicamente, y coincidiendo con las efemérides de algún viejo y luctuoso suceso, podía verse vagar por las inmediaciones alguna forma corpórea fantasmagórica, y viejas casas habitadas por algún inquilino con las facultades mentales presuntamente perturbadas, donde se manifestaban violentas caídas de piedras, fracturas de cristales y levitaciones de mobiliario. La iglesia se vio en otras épocas tan abrumada por las denuncias de infestación que el pontífice Urbano VIII publicó un ritual para estos lugares endemoniados y su correspondiente exorcización. En las cartas de Plinio el Joven se relata cómo el filósofo Atenodoro adquirió una casa muy barata, puesto que el anterior propietario deseó desembarazarse de ella por haberse manifestado en el lugar raros acontecimientos. Cuando Atenodoro se encontraba durmiendo en esa casa la primera noche, oyó arrastrar cadenas en el suelo y observó otros extraños fenómenos ópticos. En el templo de Minerva se escucharon, largo tiempo después de la muerte de Pausanias, un general lacedemonio condenado a ser emparedado entre los muros de aquel recinto, ruidos irresistibles que llenaban de terror a los fieles que lo frecuentaban. Una mujer salió despavorida después de escuchar un largo gemido que parecía salir del techo de una de las naves. Los hechos ocurrían hacia el año 470 a.C. Desde el primer momento se clasificó a los lugares donde las gentes acusaban sucesos anormales en dos tipos bien diferenciados. Un grupo estaba formado por lugares rurales, bosques, jardines, viejos castillos, ruinas, cementerios, antiguos templos, conventos y abadías, donde los campesinos, viandantes y habitantes de los mismos asistían a sorprendentes dramatizaciones visualizables habitualmente por varios testigos simultáneamente, en las que una forma corpórea, evanescente, mejor o peor perfilada, a veces casi transparente, otras opaca e indiferenciable con un cuerpo humano real, se desenvolvía, moviéndose con naturalidad y realizando acciones estereotipadas, vistiendo con ropas a veces propias de otras épocas o montando incluso a caballo, portando viejas armas, etc. Estas apariciones de fantasmas suscitaron críticas acerbas por parte de las personas incrédulas, que veían en ellas o meras fantasías y fabulaciones de los testigos o bien síntomas alucinatorios propios de ciertos enfermos mentales. Sin embargo, esta explicación simplista no satisfacía mentes más críticas y proclives a buscar orígenes sobrenaturales a ciertos hechos. Estas apariciones persistían siempre en los mismos lugares, además de ser visualizadas por muchos individuos, algunos de los cuales nada sospechosos de padecer estados psicopatológicos. Podían detectarse a través de especiales reacciones de animales. Casi siempre estaban vinculadas a viejas historias de violencia ocurridas precisamente en aquellos lugares. Parecía como si una muerte traumática, la caída de un pozo de algún campesino, un asesinato o lucha fratricida, la ejecución de un criminal, el empalamiento de algún infeliz, dejase una huella indeleble en el punto topográfico del luctuoso suceso. La imagen de la víctima persistía en manifestarse periódicamente, vestida como el día en que halló su muerte y a veces presentando sus heridas o mutilaciones. Comúnmente, las personas han denominado todos estos lugares con el nombre de encantados, pero los parapsicólogos se lanzaron en una agria polémica acerca de las interpretaciones que habrían de dar a esta clase de percepciones. Para los espiritistas estaba muy clara la causa. El periespíritu de la víctima regresaba al lugar de su muerte traumática, impulsado por la idea obsesiva con fuerte carga emocional
que se desarrolló en la víctima durante los minutos que precedieron a su desencarnación. Esta idea fija y compulsiva persistiría en la entidad semi-espiritual, forzándola a reiterar una conducta que recordara a los que contemplen su cuerpo etéreo del luctuoso suceso. Un estudioso de estos temas, Buchanan, llegó a otra conclusión. Para él, un lugar encantado estaría saturado de una energía fluídica que impregnaría toda el área afectada por algún drama. La muerte de un ser humano constituiría un núcleo de fuerte resonancia emocional, tanto para la víctima como para el autor del crimen. Ambos emitirían una fuerte radiación generadora de formas, es decir, capaz de suscitar en las personas que visitasen aquel lugar la percepción de imágenes, calcadas de los momentos que precedieron al asesinato o cualquier otro tipo de muerte accidental. Podmore, otro analista parapsicólogo, sugirió que eran precisamente las personas vivas conocedoras del drama las que generaban el fantasma. Algunos especialistas recogieron la idea, enriqueciéndola y racionalizándola. Así, una pobre anciana que conociese las circunstancias en que se desarrolló la tragedia, transmitiría, mediante señales telepáticas, esa información a los testigos situados casualmente en el castillo o lugar rural que sirvió de punto de desarrollo a los hechos. Serían estos testigos los que, activados por su presencia en la zona y la recepción extrasensorial, acabarían por sufrir una alucinación. La aparición sería, pues, pura ilusión sensorial, pero generada en su cerebro por factores extrínsecos de carácter paranormal. Finalmente, entraron en liza los psiquiatras del sector oficial de la ciencia. Para ellos era muy clara la cuestión. Los que aseguraban haber visto un fantasma o eran simples embaucadores y bromistas, o bien se trataba de psicóticos impresionados por las leyendas recogidas acerca del lugar que provocaban visiones alucinatorias. Se puede escoger entre estas hipótesis o elaborar a su gusto nuevas ideas explicativas. Pero estos encantamientos, sea cual sea la causa que los genere, no parecen nada relacionados con las llamadas casas de duendes. Los alemanes, en su lengua, las denominan espíritu alborotador o Poltergeist. El término hizo fortuna y millares de tratadistas lo han adoptado para cualificar un segundo orden de lugares en los que puede verificarse sorprendentes disturbios, como los acaecidos en Hofgarten. Otros lo denominan torbismo, derivado de toribus, ruido, mientras unos terceros prefieren utilizar otra voz, psicorragia, asociando tan desbordantes fenómenos a una especie de derrame incontenible de energía psíquica. Muchos parapsicólogos aprensivos, sensibles a las connotaciones negativas que la alusión a duendes, espíritus o encantamientos pudieran presentar, llaman hoy al poltergeist psicocinesia espontánea recurrente. Lo importante, sin embargo, es que esos trastornos capaces a veces de aterrorizar a los testigos más incrédulos parecen estar más asociados a una determinada persona que a una vivienda específica. Naturalmente, si ese sujeto o medium reside en una determinada mansión, será allí donde las perturbaciones tomen cuerpo, lesionando muebles, objetos de porcelana, puertas y vidrios. Muchos autores no dudan en denominar medium al autor inconsciente de tan graves disturbios, porque piensan automáticamente que la genuina entidad generatriz de los mismos es un periespíritu que, de algún modo, se asocia a su persona. Los espiritistas llaman familiarmente a estos operadores espíritus burlones, entes del más allá, desencarnados de baja extracción moral e intelectual cuando vivían en la Tierra, que, incapaces de producir comunicaciones de elevado nivel ético y estético, se entretienen en juegos rastreros y abyectos. Antes de que el espiritismo kardeciano tomase cuerpo en Occidente, las gentes
de los pueblos y aldeas tenían sus particulares ideas acerca de la entidad que provocaba esos alborotos. Dentro del marco judeo-cristiano, la creencia popular apunta normalmente hacia el malo, Satán, y los diablos serían los culpables de perturbar a las almas buenas y sencillas. Otros pueblos y culturas han creado sus propios seres míticos, capaces de realizar acciones extravagantes y anómalas. Los duendes estarían formados por materia sutilísima, enanos y con forma cambiante que gozan en deambular por las cuevas, los desvanes, los bosques y sitios oscuros, dispuestos siempre a mortificar a las personas que se cruzan con ellos. Genios, gnomos, elfos y sus compañeras, Gandharvas y Lares, corresponden a diversas concepciones que reflejan ancestrales concepciones animistas, representantes del mal, semiespíritus, cuya única función estribaría en generar enfermedades y oponerse con todas sus fuerzas a los dioses y espíritus del bien. En África y Asia es fácil recoger una extensa gama de relatos de infestaciones. David Leslie contaba que los zulúes asociaban a los Esemkofus, o fantasmas de guerreros torturados por algún jefe déspota, con la caída misteriosa de piedras y el movimiento de objetos cerámicos. Otras versiones zulúes aluden a extrañas vibraciones de las lanzas clavadas en la arena y temblores e incendios misteriosos en sus cabañas de madera y paja. Lo curioso del caso es que los mismos indígenas suelen acusar a una determinada muchacha como intermediaria entre los espectros y tales manifestaciones. Los expertos en parapsicología occidentales vieron también esta relación. Los raps o golpes, la caída de vasos y jarros, la rotura de cristales, ocurría siempre en presencia de una persona, con rasgos que hoy empiezan a perfilarse. Es frecuente que se trata de adolescentes de uno u otro sexo, comúnmente en proceso de pubertad. En muchos poltergeists, las actividades vibratorias y cinéticas coincidían con la aparición de la primera menstruación de una niña residente en la casa, verdadera agente del fenómeno. En otros lugares infestados se detectaba algún individuo, especialmente del bello sexo, afectado por determinadas taras psicofisiológicas, neurosis histéricas, oligofrenia, labilidad diencefálica, epilepsia, cuadros psicóticos, mongoloidismo han sido cuadros psicopatológicos asociados al torbismo en cualquier país donde se han producido. Ante una serie de testimonios tan extensa, podemos preguntarnos si todos ellos son fruto de la imaginación o, por el contrario, sería preciso revisar a fondo los modelos físicos del comportamiento de la materia. Desde las tribus más remotas hasta los países más avanzados, el vocabulario popular cuenta con una voz para denominar esta clase de fenómenos. Cualquiera que sea la postura que se adopte, de incredulidad o aceptación, ha de convenirse que siquiera por imperativos de orden sociológico y antropológico no es posible ignorar y eludir el análisis de estos sucesos que constituyen un desafío para los psicólogos, los técnicos en construcción, los expertos en dinámica de fluidos y electrotecnia, ya que tanto la estructura de edificaciones y sus redes de conducción han experimentado a veces perturbaciones de difícil clasificación y, por supuesto, los especialistas en acústica arquitectónica. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.